Shabbat Shalom, familia, la paz del Eterno, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Damos gracias al Abba, que nos da un nuevo día en el cual podemos regocijarnos y disfrutar de sus enseñanzas y meditar en ella en el día de Shabbat, en el día de reposo. Saludamos a nuestros mentores, a Aaron Morales y a Aracelis de Morales. Gracias al Eterno por ellos, pues con gran sabiduría de Ruach Kadosh nos han ido direccionando, edificando mediante a sus enseñanzas. Para mí también es un placer saludar a cada maestro de esta Kehilat, con el cual vamos siendo edificados en cada parashá, en cada enseñanza. Bendecimos la vida de cada hermano y hermana disperso en las diferentes naciones desde donde nos pueden escuchar a través de las plataformas digitales, a los cuales decimos formalmente Shabbat Shalom. Su hermana Sandra Vargas, y comparto con ustedes la parashá número 100 bajo el tema Kitiste, si se desvía, según Números 5, 11, 31. Dentro de las normas sobre las transgresiones, al transgresor, aquí en este número, en este libro, podemos nosotros observar que una vez más, un acto, un accionar que vaya a perjudicar al prójimo, sale a la luz también aquí, como lo vimos en Éxodo, Shemó, como vimos en Génesis, como lo vimos en el libro de Baikrat, Levítico. Una vez más aparece un acto de transgresión contra el prójimo. Debía de pagar de tal forma que esa deuda hasta afectaba a la familia. Pero el sacerdote recibía la paga de la ofrenda llevada por él. Entiéndase esto, el sacrificio de Yeshua por nuestras transgresiones es el único digno de pagar el precio de nuestra redención. Pues estamos viendo acá que si una persona transgredía, debía de llevar una ofrenda o paga por su agravio, pero que en estos tiempos Yehoshua, o sea, luego que Yehoshua es presentado como la ofrenda por nuestras transgresiones, es Yehoshua el que es hallado digno de pagar esa ofrenda, ese precio por nuestra redención. Ahora, nuestras ofrendas también tienen como significado que repercute de uno mismo, transformándose en fuente generadora de una riqueza material y espiritual, en la cual también la transgresión, podemos hallar que la transgresión contra el prójimo tiene ciertas características o principios
tiene cierto principio, como cuando yo transgredo contra mi prójimo, cuando yo he sido hallado transgredor, entonces encuentro que el paso a seguir es arrepentimiento. Teshuvah verdadera, confesión de pecado, restituir o reparar lo dañado. El daño que ocasioné, debo restituirlo. Ofrendar, sacrificar nuestros malos instintos y morir a los deseos de la carne. Estamos diciendo con esto que aunque Yeshua fue el Cordero, por nuestras transgresiones fuimos nosotros redimidos, fuimos nosotros perdonados, fuimos nosotros salvos, porque Él fue que pagó el precio de nuestra transgresión. Ahora nosotros no es que vamos a ignorar estos principios, porque estamos llamados a ¿qué? A arrepentirnos, confesión de pecado, reparar lo dañado, ir yo como ofrenda, sacrificando mis instintos malos y morir a la carne para caminar conforme al Espíritu, a Ruach Kadosh. Ya yo no vivo conforme a la carne, ya yo vivo conforme a Ruach. El daño que yo hice anteriormente, que yo lastimaba, ofendía y maltrataba al prójimo, ahora yo lo que hago, obras de bien, obras de justicia. Ya yo no soy esa persona que maldecía, ahora bendigo, que golpeaba, ahora doy amor, que robaba, ahora regalo. Esa es la restitución de lo dañado. Pero si ocasioné algún daño a alguien, a esa persona, debo demostrar ese nuevo nacimiento en Yeshua. Consideremos que Moshe escribió estos libros y que cada uno de ellos tiene su contexto. Pero en el Éxodo, donde se ve el inicio de la Torá al pueblo, donde se ve el inicio de las instrucciones que Jehová le entrega al pueblo, es repetitivo como señal de que estos pecados o transgresiones causan muerte y maldiciones a quienes lo practican. Pecado contra el prójimo, el adulterio o difamación por celo, también es digno de tenerlo pendiente. Esta enseñanza es repetida también en este libro, pues no solo en este libro, también Yeshua en el Brit Hadashah nos dice, según sus enseñanzas, que si una persona ve a una mujer y la codicia o la trae a su corazón, ya este es hallado transgredor. Ya eso es transgresión. Es considerado adulterio. Entonces, ¿qué es esto? Esto significa que cuando una persona ve otra y la trae hacia sí, aún en su mente, está uniendo su alma con esa persona, con una persona que no es su pareja. Así es que debemos de ver estas señales en nuestras vidas que se vienen repitiendo
en los diferentes libros, según sus contextos, aparecen estas señales como luces lumínicas, como esas luces que son potentes. Están ahí como advertencia de que entendamos que no debemos de hacer daño al prójimo, pero tampoco debemos pecar contra nuestro cuerpo, porque el que comete adulterio peca contra su propio cuerpo. Característica: como ofrenda de cebada, que es un alimento de animales, pues el acto de adulterio es considerado una práctica abominable. Una mente sobria que valora los principios de la familia, que valora a su esposa, que valora a sus hijos, que valora al Eterno, por cuanto el nombre de Jehová es glorificado cuando nosotros andamos bien. Una persona razonable, como dice el libro a los Romanos, que llevemos un culto racional y que no nos dejemos arrastrar por los deseos de este siglo. Entonces, debemos nosotros de considerar que esto es un acto animal. Y por eso explican los sabios que la ofrenda tiene como señalización, ahí especifica, ofrenda con cebada. Entonces, el agua dice que el agua donde los sacerdotes se lavaban, se purificaban antes de entrar al santuario, esta agua es Ruach Kadosh, que nos ayuda a santificar. La vasija de barro que aparece acá es la representación del acto de bajeza en el cual cayó la persona, y en cuanto a lo que se le atribuía en el momento. La vasija de barro representaba el acto de bajeza en que se le atribuía a la persona, en este caso el adulterio. Ahora, llevamos a nuestro contexto la mejor observación en cuanto al término adúltera, a la expresión adulterio. Cuando digo que los vamos a llevar a nuestro contexto, entonces miramos esa mujer adúltera como una congregación, como una nación, como una iglesia, cual la expresión correcta es llamarle Keilah o congregación. Ahora, la congregación, Yeshua dijo que por causa de él padeceríamos de tal forma que cuando hablaremos de nosotros sea mintiendo. Esa prueba nos lleva a un nivel de gloria y no de amargura. Pues, si como congregación el nombre de Yeshua es blasfemado, ¿qué decimos con esto? La mujer que es sorprendida en adulterio o sospecha de adulterio, esta era llevada a tomar unas aguas, cual le producirían amargura de tal forma que ésta se le inflamaría el estómago. Según algunos sabios, si estuviera embarazada, la señal del adulterio sería el aborto, según algunos sabios. Pues,
Cuando es en forma de que el hombre estaba celoso, de que fue una calumnia por causa de sus celos o una difamación, entonces no se le inflamaría el vientre y esta pasaría la prueba. Entonces, por eso estamos diciendo que la congregación, si pasamos por el proceso sea por difamación, por calumnia, donde el nombre de Jehová será glorificado por cuanto han hablado mintiendo. Pero entonces pasaríamos momentos de amargura si lo que estamos haciendo es cierto. Escuchemos el apóstol Pablo. En un momento dice que la congregación, cuando uno se enferma, toda la congregación padece. Pero cuando uno se alegra, toda la congregación se goza. Debemos de entender que debemos de cuidarnos los unos con los otros, amarnos y perdonarnos, sobrellevarnos y caminar en unidad, amándonos los unos a los otros, corrigiéndonos los unos a los otros. Si alguno pecó contra mí, yo lo llamo a solos, hermano, y si me lo he ganado, bien. Ahora, el adulterio entra a la congregación. Recordemos que estamos hablando de la mujer en el caso de congregación. Cómo vienen vicisitudes a ella, pero por causa de una difamación, de una calumnia. Pero si a la congregación entra el adulterio, entonces nosotros podemos ver que el nombre de Josué es blasfemado. Y debemos de nosotros entender que en el Brit Hadashah se nos instruye que cuidemos de que el nombre de nuestro amado Yehoshua no sea blasfemado por nosotros. El adulterio entra cuando negamos la eficacia y el poder de la sangre de Yeshua, ya que en él fuimos constituidos novia. Los gentiles con Israel se hicieron uno en el pacto renovado, como Jehová dijo a los profetas. Y así se llama a la novia del Mashiach, una nación santa. Yeshua pagó el precio por Israel, por años se prostituyó, por años estuvo con sus amantes. Las otras naciones por mercadería, por idolatría, por placer, por culturas o estilos de vida corrompida, dejaron a su esposo, dejaron a Jehová Nishi por irse tras los ídolos, tras los adivinos, tras los hechiceros, tras las leyes contra la Torah, y dejaron al Santo de Israel. También podemos ver que el alma, ya hablamos de la congregación, ahora vamos a hablar el alma. Esta dejó a Jehová y se fue tras los placeres, tras las mentiras, tras los deseos de los ojos, deseos de la carne, y dejó su Señor, dejó a la fuente de vida, y por paga recibe muerte que da el pecado. Pero Jehová, tanto en el contexto de Israel, como la esposa o congregación, al igual con el alma, cuando se separó de él, en ambos contextos trae redención, salvación y perdón para los pecados. Vuelve el alma a su origen, de fuente de vida y conexión con el Eterno, redimida en Yeshua, como a Israel le devuelve su gloria
de ser una nación de bendición mediante el Mashiach, y la promesa de los profetas de que Jehová estará con ella, y por amor a Abraham le da la salvación. Aunque los profetas anunciaron días difíciles para Israel, donde ella sería rodeada, donde sus enemigos la soyugarán, Jehová vendrá y la salvará. Jehová vendrá y la rescatará. Por amor a su amigo Abraham. Yeshua es el esposo fiel que perdona el alma, que llama a la congregación a serles fiel hasta el fin. Debemos nosotros de considerar que en todos los contextos, como nación, como congregación o Keilah, como alma propia, en la persona, todos nosotros, de una forma u otra, transgredimos. Pero Yeshua pagó el precio de nuestras transgresiones y nos trajo a Él, nos dio redención. Juntamente con Él fuimos crucificados, también juntamente con Él fuimos nosotros resucitados. Dice el salmista que ningún hombre tenía la facultad de pagar el precio por su hermano, hablando de monedas, hablando de dinero, porque esto solo se le iba a atribuir al Mashiach, a nuestro amado Yeshua. Así que en este momento nosotros decimos que fuimos libertados del poder del pecado, que fuimos libertados del poder de las tinieblas, que nos oprimía, que nos tenía bajo yugo, como Faraón al pueblo de Israel, pero que Yeshua pagó el precio. Yeshua pagó el precio por nuestras transgresiones y nos llamó a libertad de decir que sí podemos vencer en su nombre, que sí podemos resistir, que sí podemos como congregación guardarnos sin mancha y sin arruga, con paz y con santidad, cual nos la ha dado Jehová, por el poder de su palabra, por el poder de su Ruach Kadosh, por los méritos de Yeshua. Así que sé esta parashá de edificación para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Shabbat Shalom. Sandra Vargas desde República Dominicana. Shabbat Shalom.